Muy buenos días. La Universidad del Valle de México, a través de su Vicerrectoría de Innovación, Investigación e Incubadoras, les da la más cordial bienvenida a esta, su 9ª conferencia del ciclo Educar en tiempos de crisis y contingencia. El día de hoy tendremos la conferencia intitulada El rol del docente y el estado emocional del estudiante en entornos virtuales de aprendizaje, que imparte la doctora Rocío Elizabeth Duarte Ayala de la VM Campus Lomas Verdes. Antes de iniciar con la presentación de la doctora, me permito hacer algunos señalamientos que tienen que ver con la operación y la mecánica de trabajo de esta conferencia. En primer lugar, quiero mencionarles que la ponente tiene 45 minutos para realizar su presentación. Durante esta presentación iremos planteando en el chat 2 ligas. La primera de ellas será un formulario para mandar preguntas a la ponente que serán respondidas durante los últimos 15 minutos, perdón. En el caso de no terminar con las preguntas, estas preguntas son enviadas a la ponente y posteriormente iremos publicando las respuestas en algunos medios electrónicos que les daremos a conocer. De la misma manera, también les solicitamos que si ustedes desean la constancia de asistencia a esta conferencia, también se registren en el link que se les hará llegar vía el mensajero. No hay posibilidad de interacción con la ponente directamente en la plataforma, dado la cantidad de asistentes que tenemos. Esta es la mecánica. Les pedimos por favor que estén atentos al chat donde están los formularios. Y también pues queremos aprovechar la oportunidad y agradecerles que están aquí con nosotros en esta serie de conferencias. Queremos invitarlos a nuestro Congreso de Investigación. Se realizará en Campus Monterrey los días 8, 9 y 10 de octubre. Tenemos diferentes áreas disciplinarias y tenemos la liga donde ustedes pueden consultar la convocatoria para acceder a los requisitos de las ponencias, las formas de participación, los costos, y también está abierto a estudiantes, investigadores y a cualquier persona interesada en las áreas que se mencionan en la convocatoria. Y bueno, pues yo quiero proceder a dar una pequeña introducción con respecto a lo que nos va a platicar hoy la doctora Rocío. Yo quiero hacer la reflexión y que hemos trabajado a lo largo de estas ya 8 conferencias que hemos desarrollado, y hoy nos vamos a ocupar de un tema que para todos está siendo fundamental, y es las emociones de los estudiantes a través de los ambientes virtuales. Y en este contexto de reflexión que hemos atravesado, creo que es importante poner punto en el ser humano, poner un punto fijo en la mirada de quiénes somos y el devenir continuo que tenemos y el crecimiento y todo lo que implica él cuando cotidianamente enfrentamos crisis. Estas crisis que nos llevan a cuestionar nuestro ser como persona en los diferentes ámbitos en los que nos desarrollamos, sean ámbitos profesionales, escolares y dentro de la familia. Ante la situación que estamos enfrentando, es fundamental diferenciar lo que son las emociones de los sentimientos. Los primeros son pasajeros y se refieren a situaciones muy focalizadas que las provocan. En este caso estamos hablando de la situación de contingencia que atravesamos, el aislamiento social y la cuarentena. Por su parte, los sentimientos son más estables en el tiempo, es decir, verdaderos. En esta conferencia escucharemos a la doctora Rocío cómo nos planteará lo que ha observado del estado emocional de nuestros estudiantes al atravesar situaciones de estudio, el uso de los ambientes virtuales y las relaciones sociales que establecen ellos a través del uso de estos medios. Pues sin más, nuevamente agradecerles a todas las personas que se han sumado
a estas sesiones, y también a la doctora Rocío Elizabeth Duarte Ayala, quien es una de nuestras docentes emblema en Campus Lomas Verdes. La doctora tiene su doctorado en psicología y este año fue ganadora del premio de investigación de la Universidad del Valle de México, el premio David Wilson. Sin más, los dejo con la doctora Rocío Elizabeth Duarte Ayala. Doctora, buenos días. Buenos días, maestra Leti, buenos días a todos. Pues gracias, maestra Leti, directora de Investigación e Innovación Educativa a nivel nacional de nuestra universidad. Gracias a la Vicerrectoría de Innovación, Investigación e Incubadoras de nuestra universidad por la invitación. Es para mí un gusto estar con ustedes y es bien un gusto tocar este tema que me parece para todos los docentes. Perdón, gracias, ya. Estoy adaptándome un poquito aquí a la plataforma. Bueno, pues el rol del docente siempre ha sido dotar a los estudiantes de los conocimientos, las habilidades y los valores que serán del profesional en un futuro, que nos van a servir para agregar un valor a la ciudadanía, a la sociedad, y que nos van a permitir ser productivos para una sociedad y productivos para ellos mismos. Esta es nuestra función principal como docentes y tenemos retos muy importantes en cuanto a formar estos universitarios. Uno de ellos tiene que ver con los modelos de enseñanza-aprendizaje en los cuales pues nuestro modelo está centrado sobre todo en el estudiante al centro. Otro de los modelos también importantes es el desarrollo de las competencias de nuestros universitarios. Nosotros tenemos una función principal, una función central en este desarrollo. Y uno más es el desarrollo y el apoyo para la adaptación en la situación universitaria. Nuestros universitarios, en el pase por estar en el campus o por estar en la universidad, ese paso que tienen en nuestra universidad es muy importante y se va a enfocar principalmente en un desarrollo humano profesional y en un desarrollo de experiencias que pueden ser positivas o negativas. La finalidad del docente será en este punto apoyar y fortalecer las experiencias positivas. De eso trata el día de hoy nuestra conversación, nuestra plática. Y bueno, para poder tener una buena experiencia universitaria, es importante cuál es el estado de ánimo de mi universitario mientras va transcurriendo en los semestres de su licenciatura. Para esto, hay emociones negativas y emociones positivas que el universitario puede estar viviendo día a día. Sobre todo las emociones negativas se desencadenan por el nivel de estrés. Por eso es que vamos a tocar el día de hoy lo que viene siendo estrés. Y estrés para nosotros lo vamos a definir como la percepción de la desigualdad entre las demandas ambientales y las capacidades individuales para cumplir ciertas exigencias. El estrés académico, pues es aquel estrés que está relacionado al ámbito educativo, es decir, que es propiciado por las demandas escolares y que puede ser desencadenado por factores físicos, emocionales o ambientales. Mientras el universitario está tomando sus clases, puede presentar un factor estresor, puede presentar
un estrés académico, y entonces cuando él tiene esta situación de estrés, lo que pasa es que evalúa de forma cognitiva y afectiva lo que está ocurriendo con este estresor que tiene enfrente, con este reto finalmente que va a tener enfrente. Y bueno, de forma cognitiva lo va a evaluar a través de preocupaciones. Nosotros como docentes nos puede sonar cuando escucha al universitario decir, me preocupa que no vaya a aprobar un examen. Es esa preocupación que pueda tener, y tal vez es nuestro universitario sobresaliente, pero a pesar de eso tiene una preocupación. Bueno, esto ocurre en todos los seres humanos. Todos podemos tener en algún momento un nivel de estrés, y que está relacionado en gran medida con ciertas situaciones en específico, ¿no? Lo que a algunos nos causa estrés, a otros tal vez no nos causaría, y al contrario, ¿no? En cuanto a la parte afectiva, pues tiene que ver más con una respuesta hacia qué emociones le puede causar, positivas o negativas, esta demanda escolar en el universitario. Al mismo tiempo, el universitario presenta otra situación cuando tiene un estrés académico, que sería hacer una clasificación. ¿Este estrés académico para mí es un reto o para mí es una amenaza? Y es importante que el docente ubique en su universitario si él lo está clasificando como un reto o si lo está clasificando como una amenaza. ¿Por qué? Porque es bien sabido que los retos finalmente en gran medida van a dejar una ganancia, como sería el desarrollo de una habilidad, como es el aprender un conocimiento nuevo. Y en cambio, cuando el alumno ve un reto como una amenaza, en ese momento las amenazas pueden no dejarnos alguna ganancia. Puede ser que nada más busquemos solucionar el problema, no importa cómo, pero no tener una ganancia. Y aquí les pongo un claro ejemplo. Cuando nosotros, nuestro universitario, 2 días antes, un día anterior a un examen, dedica el día a estudiar, se prepara, presenta su examen, saca una calificación aprobatoria, una muy buena calificación, y tal vez un mes después, 15 días después, retomamos el mismo tema, y en ese momento el universitario ya no recuerda en medida de lo que preparó para su examen. Bueno, lo que estaba haciendo él era una clasificación. El estrés académico, él lo estaba evaluando como una amenaza en cuanto a reprobar la materia, y él buscaba una solución que era aprobar el examen, no importando no adquirir esos conocimientos. Para entender mejor al estrés, debemos de analizar 3 puntos muy importantes. Uno, que son los estresores. Los estresores son aquellos factores estresantes, aquellos factores que van a propiciar el nivel de estrés, ¿sí? Otros son la experiencia del estrés. El doctor Velasco, profesor de la UNAM, él ha hecho esta propuesta apoyado en la teoría de Cohen. Cohen es uno de los grandes investigadores en estrés, que nos dice, la experiencia de estrés tiene que ver con qué respuesta fisiológica está teniendo la persona en la situación estresante. Es decir, cómo está su frecuencia cardíaca, si se ha elevado, si tiene una frecuencia respiratoria alta, si tiene una respiración muy superficial, o si tiene algunos datos agregados como es incomodidad, como es estar tenso, ¿sí? Y que todo esto va a depender, claro,
del nivel de estrés que tenemos en cada situación. Otro punto muy importante es el afrontamiento. El afrontamiento es cómo voy a resolver al estresor que tengo frente a mí. El estresor me está dando un estrés académico, pero ¿qué voy a hacer para resolverlo? Ajá. Ese sería el tercer punto en cuanto a estrés. Se han hecho diferentes investigaciones y han dado aportaciones de cuáles son los principales estresores en las materias en línea. Los principales estresores vienen desde las cuestiones no escolares hasta las situaciones escolares. Aquí nosotros enlistamos las cuestiones no escolares, como es la falta de recursos físicos, materiales o económicos. Ajá, eso ya es un detonante de estrés. Como pueden ser también los escolares, que tiene que ver el pasar el universitario tal vez de una modalidad presencial a un espacio virtual, como pueden ser ambientes flexibles, como puede ser modalidades electrónicas, modalidades mixtas de aprendizaje. En estos casos, ya por sí solo es un estresor para el universitario. El tener una sobrecarga académica también se ha identificado como un estresor. La calidad del ambiente escolar se ha considerado como un estresor, o la calidad del ambiente virtual se ha ubicado así. El sistema administrativo, que aquí está más relacionado con todo el sistema de la universidad, ¿no? Con todo el sistema también involucrado de las plataformas o de las aplicaciones que lleva ese universitario para poder lograr sus estudios, puede ser considerado un estresor en el universitario. Y un punto muy importante, que es donde gira la mayor parte de nuestra plática, pues es la relación profesor-docente. También nuestro universitario lo considera un estresor online. Entonces aquí el papel que juega el docente, pues es muy importante fortalecer esa relación, ¿no? En cuanto a las modalidades de educación, pues aquí podemos ver, tenemos las modalidades presenciales, ¿no? Que la gran mayoría de nosotros conocemos, los que somos de generaciones más mayores, pues crecimos en ellas, en esta modalidad presencial, donde se tienen ciertas características y tienen ciertos estresores específicos, como quien lo recuerda que le tocaba sentarse al frente y tener cerca al profesor y verse cara a cara, y entonces tener ese estresor que era en qué momento me va a hacer una pregunta, ¿no? Que es muy diferente a lo que es una modalidad en un espacio multimodal, donde el docente va a dar diferentes estímulos al universitario para que refuerce un aprendizaje o para que llegue a un aprendizaje nuevo, que puede ser apoyado con computadoras, ¿no? Lo reconocemos mucho en los centros de cómputo, donde vamos explicando y vamos presentando, y entonces el universitario va haciendo paso a paso la actividad, o como puede ser en aulas con otras dinámicas de práctica, pero que al final tiene un seguimiento muy cercano del docente y que puede tener una retroalimentación momentánea. Se tiene estresores muy diferentes, ¿no? Lo que viene siendo una modalidad mixta, donde hay una carga horaria presencial y hay una carga horaria en plataforma, se vive otros estresores, ¿no? Y lo que sería una modalidad educativa electrónica, donde el universitario lo que tiene enfrente es una computadora y ahí tiene el contenido temático, ahí tiene al profesor, ahí tiene todo, ¿sí?
O sea, su todo es la computadora y que esté funcionando, que esté teniendo red, todo está centrado en ese punto. Entonces sus estresores serán muy diferentes, como puede ser tener al docente a la distancia. Y una modalidad educativa que se está poniendo cada vez más de moda es la electrónica móvil, donde nuestros universitarios cada vez utilizan más el celular para hacer alguna práctica de clase, o lo que hemos observado en nuestra universidad, pues que en el momento actual en la cuarentena un gran número de universitarios está tomando sus clases virtuales a través de su móvil. Pues lo que les traigo aquí son algunas investigaciones que realizamos con nuestro equipo de investigación. Les quiero comentar algunos casos que nos han reportado, que se ha encontrado en nuestra población universitaria. Cuando yo hablo en nuestra población universitaria, sobre todo estoy hablando en universitarios de la Universidad del Valle de México, y en algunas investigaciones se ha realizado, sobre todo las de afamiento, también en otras universidades, como pueden ser públicas o en otras universidades privadas, ¿no? El primer estudio que vamos a comentar, pues es el estudio de 243 universitarios, estos todos de un solo campus, donde ellos tenían entre 18 y 45 años de edad. Ajá. Se evaluó si estudiaban y trabajaban. Esto es muy importante. El 30.9%, aparte de estudiar, también tenía un empleo. ¿Por qué es importante? En ellos no solo están los estresores académicos, sino también hay un estrés laboral eh, que puede estar magnificando también, ¿sí?, a los estresores académicos. Ahorita comentaremos por qué. Se realizó el estudio entre el primero y el noveno semestre, en otros programas entre el primero y el octavo semestre, dependiendo del término del programa, donde la gran mayoría de muestreo fue entre el cuarto y sexto semestre, porque son los universitarios que tienen más número de materias en línea, en comparación a los de los primeros semestres y sobre todo a los de los últimos semestres. Bueno, en ellos encontramos 4 tipos de estresores en estas materias en línea, que iban desde las evaluaciones o exámenes, los estresores de sobrecarga académica, los estresores del sistema administrativo y educativo, y el estresor relación profesor-docente. ¿Qué funciones tiene aquí el docente? Aquí las funciones del docente son muy importantes, porque el docente, si tiene conocimiento de que estos son estresores frecuentes, va a poder modular esos estresores y nos va a llevar directamente a una mejor calidad de vida de nuestro universitario, nos va a llevar a un universitario más exitoso, ¿no? Y a que tenga un mejor aprendizaje. Y finalmente, lo que comentábamos desde el inicio, el reto que tiene el docente de que tenga el universitario una experiencia positiva en el paso por la universidad, pues la logrará de mejor forma, ¿no? Los docentes, en cuanto a las evaluaciones, aquí tenemos algunas cosas que nos comentaron. Una era que ellos percibían no está relacionado la evaluación con el contenido del curso. Y analizando detenidamente este punto, nosotros recomendamos a los docentes trabajar más con ejercicios
prácticos para que el universitario logre integrar mejor sus conocimientos. Se ha los universitarios que tienen como una memoria fotográfica de palabras y cuando les alteras el orden de las palabras o cuando retiras una palabra y la cambias por otra, ellos consideran que no es lo que les estábamos enseñando, que es algo diferente y que no está en el contenido del curso. Entonces tiene que ver con buscar estrategias para integrar mejor los conocimientos en los universitarios. Ejemplo decía, pues los ejercicios prácticos podría ser uno de ellos. Y así los universitarios también pueden sentir que los exámenes no son tan complejos. Otra función del docente es el control de la sobrecarga académica. Aquí los universitarios nos hablan de un gran número de actividades académicas que se les están indicando. Bueno, ahí el docente puede priorizar y decidir qué prácticas son prioritarias y entonces qué prácticas le va a dar más aprendizaje y diseñarlas de esa forma y indicar esas prácticas. O hacer las actividades con diferentes dinámicas entre cada una de ellas para que no llegue el universitario al agotamiento. Si hace dinámicas alternativas, este universitario va a aceptar con más agrado sus diferentes actividades o tareas. En cuanto al sistema administrativo y educativo, ¿por qué es un estresor para ellos? Los universitarios perciben contenidos desactualizados. Y aquí yo quiero insistir con los docentes, nosotros tenemos una función muy importante. Si nosotros damos comentarios negativos de nuestra plataforma, de nuestro material de trabajo, el universitario con mayor razón va a percibir como estresor estos contenidos o materiales, ¿no? ¿Qué es diferente cuando nosotros como docentes les decimos, ok, está este contenido, hay diferentes puntos de vista entre los autores, yo te voy a facilitar aparte esta y esta otra literatura, ajá, para que tú tengas pues un mayor conocimiento de la teoría. Ellos lo toman de una forma positiva y entonces ya no lo etiquetan como un estresor, ¿no? Aquí reportaban también de la parte administrativa algunos problemas técnicos sobre todo con las plataformas, ¿no? En cuanto al estresor como la relación profesor universitario, pues aquí ellos hablaban de profesores poco claros, profesores muy estrictos y profesores inaccesibles. ¿Cómo nosotros como docentes, y este es un punto que sí nos toca totalmente a nosotros modificar, cómo nosotros como docentes podemos hacer la corrección? En cuanto a ser más claros, pues es explicar de forma verbal las evaluaciones, qué puntajes van a tener, aclarar perfectamente, apoyarnos en una rúbrica de evaluación para ciertas actividades, ¿no? Y explicar de forma verbal y aparte hacerles llegar de forma escrita todo este contenido de una evaluación. En cuanto a las actividades y tareas que se les indican, el universitario su problema que tiene es que no sabe qué es lo que el docente quiere con esa actitud, en algunas ocasiones, ¿no? Entonces nosotros debemos de decirle qué esperamos de una tarea, ajá, para darle una guía por donde debe de ir su realización de su actividad o tarea. O debemos de decirles, o presentarles un ejemplo
si estamos hablando de materias en línea, pues tal vez hacer un mini tutorial, grabarnos con una actividad pequeñita. Mira, el ejemplo te lo dejo en este video, vamos a hacer paso 1, paso 2 y explicar de esa forma. Ellos así nos visualizarán que somos más claros. El otro punto que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Pues es buscar ciertos momentos, crear tal vez un foro para cuando veamos que la mayoría del grupo está teniendo problema en algún tema en específico, crear un foro específico para eso y tratar de darles retroalimentaciones dentro del foro para aclarar más sus dudas o crear un foro directamente de dudas cada cierto momento y entonces buscar alguna forma de comunicación. Este sería un ejemplo de comunicación, ¿no? En cuanto al afrontamiento, lo vamos a definir como esfuerzos constantes cognitivos y de comportamiento del universitario para gestionar las demandas externas o internas que el universitario percibe como agotadoras o excesivas. Bueno, el afrontamiento, uno de los primeros en hablar de ello fue Lazarus, quien nos decía, hay dos tipos de afrontamiento, uno centrado al problema y otro centrado a la emoción, donde nos hablaba el afrontamiento centrado al problema, pues era un enfrentamiento o afrontamiento directo para resolver el problema que nos está causando el estrés, ¿no? Para resolver ese estresor. El centrado a la emoción, pues era un enfrentamiento que tenía que ver más con emociones negativas, ¿no? O emociones de las cuales, sobre todo las negativas, cómo llorar, cómo frustrarse, enojarse, la forma en que respondemos en general los seres humanos. Después otros investigadores han hecho otras propuestas, entre ellos Carvel. Carvel nos dice que el afrontamiento debe de ser de una forma adaptativa y puede ser de una forma desadaptativa. Que la forma desadaptativa nos va a llevar a situaciones no saludables, a riesgo en la salud física y a riesgo sobre todo en la salud psicológica, y que finalmente nos puede llevar a tener universitarios no exitosos, en comparación a la adaptativa que nos lleva a un enfrentamiento saludable y nos lleva a tener universitarios exitosos y más y llegar a cumplir la meta de toda su licenciatura o aprobar todas sus materias, ¿no? ¿Cómo sería una forma desadaptativa? Aquí lo podemos ver en la imagen, la evasión y las emociones negativas son la forma desadaptativa como responde un universitario cuando tiene una situación de estrés. Es decir, presenta el estresor, ese estresor origina un nivel de estrés y él va a buscar una solución y puede buscar una solución desadaptativa. O una solución adaptativa sería cuando tiene una confrontación o una reevaluación positiva. El ejemplo más claro de confrontación sería cuando tenemos un problema con el portal y el universitario localiza soporte técnico y le busca una solución. O toma el manual o toma el tutorial que se le envió y entonces busca una respuesta a ese problema que tiene. La reevaluación positiva es donde el universitario, al tratar de darle una solución al problema que tiene, lo que hace es hacer un nuevo aprendizaje, desarrollar alguna habilidad, ¿sí?
Esa sería una reevaluación positiva. Bueno, en nuestros estudios de afrontamiento en materias en línea, lo hemos observado, aquí los ponemos en las 4 formas de enfrentar, pues por ejemplo, en la situación evasiva, los universitarios prefieren no realizar las actividades en línea. Esto estoy hablando con universitarios de licenciatura tradicional que tienen materias presenciales, prefieren mejor hacer las actividades de aquel docente que es de su agrado presencial, ¿no? De aquellas que sienten tener menos conflicto, y buscan también otras formas de evadir, como es salir a socializar, ¿no? Dentro de las emociones negativas, nuestros universitarios lo que están haciendo es quejarse con otros compañeros del docente o quejarse del puntaje de evaluación de su trabajo o quejarse de la actividad que se le ha indicado para realizar, ¿no? O mostrar sentimientos de desesperación o frustración. Aquí el papel del docente es muy importante, porque si el docente ubica a un universitario en un afrontamiento desadaptativo, lo que debe de hacer es dar recomendaciones y consejos para tratar que pasen a un afrontamiento adaptativo o saludable, como sería confrontación o reevaluación positiva. Esa será aquí nuestra función. Bueno, otro estudio que les quiero comentar es un estudio que realizamos en la primera semana de abril de este año en 9 campus participantes. Aquí nosotros teníamos por propósito saber qué pasó con nuestros universitarios que de estar en materias presenciales, ahora todo se tenía que ir a una situación virtual. ¿Qué estaba pasando con ellos en cuanto a su nivel de estrés y sobre todo qué estresores estaban presentando con este gran reto que tiene la universidad de llevar tantos universitarios a dar continuación de sus clases en esta modalidad virtual? Fueron 600 universitarios, los 600 universitarios eran de la licenciatura tradicional, estaban en diferentes verticales sus programas, estaban en negocios y sociales, ciencias de la salud, ingenierías y diseño y hospitalidad. De eso, el 0.7% prefiere no reportar su género y se encontraban en un rango de edad del 18 a 40 años de edad. En ellos lo que observamos es, al medir el nivel de estrés, que el 17% está sin estrés, que en estrés leve está el 30.8% y en moderado está el 32.9%. Pero en severo tenemos a 19.3%. Otro estudio realizado en esta cuarentena en otro país con universitarios nos reporta allá del 6% de estrés severo. Entonces, nuestros universitarios, comparado con aquel grupo, pues sí estarían más estresados. Es importante puntualizar hasta aquí que esta medición que se ha realizado de estrés en nuestros universitarios es un estrés general. Es decir, aquí está involucrado los estresores académicos, pero también está involucrado el universitario que tiene preocupación por contagio de COVID. Está involucrado también el estrés que genera la cuarentena por sí solita, el estrés que nos genera la vivienda, el medio ambiente en el que se desenvuelve la convivencia con la familia. Todo esto está sumado en esta parte. Y en cuanto a los estresores, ¿qué es lo que observamos?
Pues el 81.9% nos reportaban como un estresor la preocupación por atrasarse en sus estudios. El 70.5% nos reportaba la sobrecarga académica. El 65% nos reportaba la percepción del profesor, es decir, la relación profesor-estudiante. Y el 61.1% el sistema administrativo. Es importante decir que aquí la función del docente es elemental. Para los dos primeros estresores, ¿cómo nosotros debemos de ayudar al alumno para que disminuya ese estresor? Pues siendo comunicativos con ellos. Si les estamos impartiendo clases, quiere decir que no se van a atrasar, que no van a perder un semestre y a la vez le daremos un valor positivo a lo que ellos perciben como sobrecarga académica, porque les diremos las actividades, las tareas que se están generando, pues es para darte ese aprendizaje y para que tengas esa materia aprobada. Entonces ellos ahí empezarán a disminuir también su percepción a la sobrecarga académica. En la relación profesor-alumno, yo recomendaría lo que nos comentaba ayer la doctora Cancelo con un listado que nos mostraba de aplicaciones. Yo recomendaría que busquemos aparte de la plataforma de trabajo otro medio de comunicación para que el universitario se sienta más acompañado. Ellos aquí, nuestros universitarios mexicanos, utilizan más el Face y el WhatsApp, pues nosotros adecuarnos al que nos consideremos más pertinente y tener una cercanía también a través de otro medio y pueda haber una comunicación más cercana. En la situación del sistema administrativo tenía que ver el estresor con el cambio del portal, el cambio de las cuentas y todo esto, que es una situación que ya ha pasado, ¿no? Y entre otros estresores, nuestros universitarios hablan del 66% de las prácticas adecuadas. Aquí le recomendaría a los docentes buscar aplicaciones académicas, buscar actividades virtuales para que ellos no estén siempre con un solo tipo de actividad y no tengan como estresor este punto. El 73.9% nos reporta como estresor competencias digitales, pero ya analizándolo más detenidamente, su estresor real no es solo la competencia digital, sino que vayan a perder la red de internet y vayan a tener por eso una falta o les tocaba participar y vayan a tener una sanción en su calificación. Va más por esa situación. ¿Cómo corregirla nosotros como docentes? Pues ser un poco más flexibles en esta situación que presenta el universitario, donde no se puede conectar, donde llega un poco tarde a la clase, tener ahí cierta flexibilidad por estas cuestiones. Y bueno, en cuanto al sistema académico, ellos se referían sobre todo, pues, qué temas ahora se iban a presentar, qué temas no, ¿no? Yo creo que es un punto ya también muy aclarado porque continuamos con nuestros sílabos. Como conclusión, los docentes tenemos un papel elemental en el estado de ánimo de nuestros universitarios. Y ese estado de ánimo se va a ver reflejado en su salud y en profesionales exitosos. Entonces es importante que nosotros pongamos atención en ello. También es importante que dediquemos en ciertas clases momentos para hablar con nuestros universitarios, para preguntarles qué les está pasando, qué problemáticas tienen y al saber sus problemáticas dar recomendaciones para que las afronten de forma positiva, de forma saludable, como ahorita comentábamos, y sacarlos de ese afrontamiento desadaptativo, ¿no? Aquí les muestro algunas fotos de los universitarios, también de algunos de nuestros profesores. Yo les pido a mis alumnos que abran cámara, pues para ver qué carita tienen, qué estado de ánimo tienen y poder tener una comunicación más cercana para tratar de fortalecer más esa relación
profesor universitario, que yo concluiría con eso. Es una clave elemental esa relación profesor universitario y buscar diferentes formas de tener este acercamiento con ellos, ¿no? Desde dinámicas que a lo mejor hagamos en grupo, por algún momento en alguna de las clases, que no tenga que ver directamente tal vez con un aprendizaje, pero que tenga que ver con algo de socializar. Aún en la distancia podemos socializar, eso es importante. No está prohibido el socializar a distancia. Gracias por su atención, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Universidad del Valle de México. Gracias. Doctora Rocío, pues de verdad muchísimas gracias por estos datos que nos empiezas a aportar de la investigación que estás realizando. Yo creo que hoy, curiosamente, coincidió con que es Día del Niño y a veces olvidamos muchas partes lúdicas que deberían de imperar en la enseñanza. Si tú me permites, yo me quedo con algunas cosas que señalaste. Por ejemplo, tú decías, ¿no? Del no abusar de los entornos virtuales. Digo, ahorita tenemos necesidad por estar aquí encerrados, pero me llama la atención algunas fotografías que yo veo aquí y tú vas mencionando de estas cantidades excesivas de trabajo, ¿no? Como si ahora dejarles más trabajo significara que aprenden más y no es así. Yo veo, por ejemplo, aquí una chiquita que está con su cobija en su casa, que hace frío, y esta parte de lúdica, de sentirte apapachada, por ahí leía yo que los seres humanos tenemos necesidad de cobijarnos en la noche, no solo por el frío, sino por la sensación de apego y protección que generan las cobijas con nosotros. Entonces, por ahí creo que también yo refería a la diferencia del estado emocional a los sentimientos que tenemos, ¿no? Porque el sentimiento de estar enclaustrado puede ser uno, pero la emoción que nos está generando es otro, ¿no? Entonces, me gustó mucho ver las fotografías de tus estudiantes que estás coleccionando por ahí. También veo una sorpresa ahí conmigo que también me recuperas en una fotografía. Y esta parte de vernos juntos, por eso es no solo ver, sino vernos juntos, ¿sí? Y también me queda también de reflexión aquí el hecho de buscar otros medios de comunicación y siempre preguntar cómo están, cómo amanecieron. Yo ya hacía el ejercicio con algunos de los profesores que me honran con su trabajo y les decía yo, hoy es Día del Niño, hoy dejemos salir muchas de las cosas que no deberíamos de perder como infantes, que es la capacidad de sorpresa, la capacidad de admiración, y les hacía yo un ejercicio, les decía, a ver, suban una foto de ustedes, a ver, tómense una foto con sus niños ya que la tienen ahí, porque preguntarle al otro cómo se siente, yo creo que esto es la parte que deberíamos de conservar siempre en la docencia universitaria y por supuesto conforme vamos hacia abajo en los ciclos evolutivos, pues deberíamos de conservar con todos los estudiantes, ¿no? Y al respecto de esto, una de las preguntas que te hacen es si el uso de las plataformas inhibe el aspecto cognitivo del estudiante. ¿Tú qué opinas, doctora? No lo inhibe, ¿no? Lo desarrolla más bien, ¿no? Aquí la situación más bien es el nivel de estrés. Si tenemos un nivel de estrés severo sobre todo y un poco de moderado, nos va a perjudicar en el desarrollo de habilidades, de competencias, nos va a disminuir el aprendizaje. Sí, pero como tal no. Uh-huh. Y esto que usted me dice, maestra Leti, sí puntualizar, lo que sí es verdad es que la cuarentena nos puede alterar la percepción que tenemos de la sobrecarga académica, sí podemos percibir que hay un aumento de mayor carga académica cuando tal vez ni siquiera lo hay, porque estamos ahí con otros factores estresantes dentro de esta cuarentena, y eso sí puede pasar.
Sí, en la conferencia del día de ayer también la doctora Canceló nos hacía énfasis también en esta necesidad afectiva que debemos de cubrir también de los estudiantes en términos de que seguimos en el mismo ambiente. O sea, literal, hay que enfocar primero lo que es la casa y luego cambiar el enfoque a que ahora es mi lugar de trabajo o de estudio. Entonces, esto genera un estrés cognitivo, dado que el mismo espacio físico, la misma visión, la tienes para dos actividades completamente diferentes, ¿no? Así es. Y respecto a esto, nos hacen una pregunta muy interesante. ¿Cómo a distancia podemos identificar las señales de estrés en nuestros estudiantes? Pueden ser diferentes. Más bien yo me iría con la respuesta que tiene ya como tal, como puede ser un enfrentamiento emocional negativo. Ahí yo lo estaría identificando. Aquel universitario que me pone a lo mejor un mensaje en el chat mientras estoy dando la clase, Miss, ¿qué hago? No le entendí. Hay que atender a ese universitario. Está teniendo una situación de desesperación, de frustración. Ahí podemos ver un poco su nivel de estrés. La evaluación también puede ser si lo conocemos en un ambiente presencial y luego en el ambiente virtual, que yo he identificado un par de casos así. Cuando ya están en el ambiente virtual, pues están con menor eficacia de sus actividades. Entonces, ahí podemos evaluar un poquito y encontrar si están estos universitarios estresados. Pero sobre todo la forma, la variable de salida es cómo están enfrentando este estrés. Es como podemos saber nosotros que el universitario está estresado. Sí, es correcto. Yo creo que esas son señales que debemos de tener claras y también aquí nos hacen una pregunta relacionada, ¿no? Dice que Walter Cannon decía que cierto nivel de estrés es bueno porque puede activar a las personas y le permite afrontar y salir adelante de las situaciones difíciles. Esto en un nivel inicial, cuando genera estrés positivo o eustrés, pero posiblemente nosotros como docentes podemos volver positivo ese estrés. ¿Se puede, doctora? Sí, que es parte de la conversación que hacíamos, sobre todo en la forma de enfrentar. ¿Cuántos no hemos escuchado a un mexicano decir, pues gracias a Dios me pasó esto, ¿no? Y está, no sé, fracturado desde la cabeza hasta las piernas, pero él revalora que no ha muerto, ¿no? Pone una situación más grave que le podría pasar. Sí, sí es hacerlo un estrés. El estrés puede tener una respuesta positiva o puede tener una respuesta negativa, que tiene que ver una misma situación, cada quien la enfrentamos de forma diferente. Y lo que se ha estudiado pues son los estilos de enfrentamiento. Cada quien puede enfrentarlo de una forma saludable o una forma no saludable. Y la misma persona en diferentes momentos, en una situación muy parecida, puede también enfrentar de diferentes formas, ¿sí? Aquí es toda la integración de conocimientos que tiene la persona. Es correcto, yo creo que también es el manejo, aquí no sé si valdría la pena, doctor, hablar del concepto de resiliencia, la capacidad de amoldarse y de afrontar situaciones estresantes como esta que estamos viviendo. Sí, sí, correctísimo. Los universitarios también están haciendo una resiliencia desde, pues, ¿cuál será? Me tengo que parar a tal hora. Ah, bueno, pero voy a estar en mi casita y bueno, voy a, después, en un mes, nos vamos a ver para hacer esto y lo otro. Sí, sí lo están desarrollando los universitarios. Sí, y también otra cosa que ayer comentaba yo con una persona, los que están terminando ciclos para cambiar, por ejemplo, los de secundaria, el final de prepa,
el final de universidad, donde están perdiendo el contacto con sus amigos físico, donde no hay fiestas de graduación, donde no hay fotografía de generación. Eso me pareció ayer que lo reflexionábamos, decíamos, híjole, sí es cierto, porque pues no hay fotografía y la mayoría tenemos esa fotografía o rechazamos la fotografía, pero sabemos que existió y en este momento a lo mejor la foto de generación va a ser algo así como lo que tú estás poniéndonos aquí enfrente en esta última imagen, ¿no? Así es, así es. Aquí nuestros universitarios y que fue uno de los estresores con el más alto puntaje, que tiene que ver con la incertidumbre en el momento del cambio, tiene que ver con la incertidumbre de, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces ya tienen un estrés por sí solo de no terminar de forma normal, como los modelos dicen, ¿no? Ese ya sería un estrés y aparte la incertidumbre de qué viene en mi futuro. Esa incertidumbre de qué viene en el futuro para todos genera un nivel de estrés importante. Entonces, ¿qué es parte de lo que nuestros universitarios expresaron? Esa incertidumbre a, ¿voy a perder el semestre? ¿Voy a aprobar? ¿No voy a aprobar? Era una incertidumbre y que puede ser un nivel de estrés a lo mejor de nuestros universitarios mayor que alguien que tiene un empleo y también está en cuarentena, ¿no? Porque este universitario no ha concluido su universidad. Entonces él dice, ¿y qué pasa conmigo? Yo estoy en un proceso todavía inconcluso y eso les detona más el nivel de estrés, que es una variable que yo atribuiría a que tengamos un 19.3% de universitarios en un estrés severo. Sí, sí, yo creo que aquí estaríamos hablando ya de un proceso no solo de estrés, sino de un proceso de duelo donde van a tener que transitar, ¿no? Así es, correcto. Y, y están haciendo una pregunta, doctora Rocío, si les puedes Sí. proporcionar la bibliografía de Cohen que mencionaste sobre el estrés, por favor. Ahorita no se me va el año, ¿no? Pero Cohen, él ha hecho, sobre todo lo podemos buscar por el PSS. Él ha hecho la escala de estrés percibido y tiene varias investigaciones. Ahorita se me va el año, está por allá de los 80s, por allá es una referencia ya vieja, pero él es uno de los grandes impulsadores. Eh, mira, ya por aquí nos pone Sandy, 1983, ¿sí? Y es de los grandes impulsadores en todo el fenómeno de estrés. Sí, también estoy encontrando uno que es escala de estrés percibido, estudios psicométricos sin restricciones en población no clínica y adictos a sustancias de tratamiento, que es de Cohen también, ¿verdad? Sí, correctísimo. Él desarrolló esta escala. Es una escala de las más fiables, más confiables para medir estrés. Sobre todo en nuestra población mexicana, es una de las que más se ha aceptado porque tiene muy buenos parámetros de confiabilidad y de validez. Perfecto. Y bueno, vamos con una última pregunta, Rocío. Te preguntan qué técnicas hay para que los estudiantes enfrenten su estrés y puedan manejar sus emociones. Pues hay diferentes técnicas, sobre todo trabaja el psicólogo clínico con ellos, identificando primero el estresor, después identificando cómo podrían ser la respuesta que él tiene, que él aborde la respuesta que tiene directa a ese estresor y cuáles serían, hacerle saber cuáles serían otras opciones si estuviera en un enfrentamiento no saludable, cómo buscar opciones saludables de solucionar ese problema. Es un trabajo que hacen los psicólogos clínicos, pues en consulta, con una evaluación, porque aquí solo hablamos de afrontamiento escolar, pero en realidad en cada situación, como puede ser en los problemas con la familia, en los problemas en la vida en general, en los problemas con la pareja, se debe de utilizar
ciertos estilos de enfrentamiento y debemos de buscar los saludables. Entonces, yo creo que lo primero es que los universitarios conozcan que existen estos estilos de enfrentamiento y cómo son sus formas, para que ellos puedan ir modulando en cada situación de qué forma van a responder. Pues doctora Rocío, muchísimas gracias por el trabajo del día de hoy. La verdad es que tu investigación está muy interesante, cómo la has planteado esta coyuntura entre los estresores y el uso de del manejo de ambientes virtuales. Yo te quiero agradecer este tiempo que nos dedicaste y a todos los que nos están escuchando, pues invitarlos nuevamente a que ya terminemos este ciclo de conferencias. El día de mañana es 1 de mayo, el día de mañana no tenemos conferencia, esto es importante que ustedes lo sepan, es día de descanso obligatorio, eso no significa que podamos salir de casa, hagamos caso, por favor, quedémonos en la casa y los invitamos para que el próximo lunes 4 de mayo a las 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, nos acompañen a la 10ª conferencia, ya es la penúltima de la serie. El título es Cambia tu concepción del aprendizaje, nuevas formas de verse docente en la virtualidad. Y pues ahora me toca compartir con ustedes lo que yo he estado investigando. Yo les agradecería que nos acompañaran y nuevamente invitarlos al Congreso Nacional de Investigación VM Campus Monterrey. Esperemos que ya para ese tiempo pueda ser presencial y si no, pues lo haremos de forma virtual recurriendo a los medios. Muchísimas gracias a todos. Les recordamos que las ligas de registro y de preguntas están abiertas 10 minutos más después de esta conferencia. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchísimas gracias. Gracias, saludos a todos.